Nuevamente, la Universidad Autónoma de Baja California y la Escuela de Enología y Gastronomía les dan la más cordial bienvenida al 7º Coloquio del Vino, Cultura, Ciencia y Economía. En esta ocasión les presentamos la conferencia El cambio climático y su impacto en la viticultura, la composición de las bayas y potenciales efectos en el vino. Para ello nos acompaña el doctor Alejandro Hernández Muñoz. Vamos a brindarle un aplauso antes de presentar su semblanza, por favor. Gracias. Él es ingeniero agrónomo por la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en enología por la Universidad de Bordeaux en Francia, profesor titular y emérito de la Pontificia Universidad Católica de Chile con la cátedra de vitivinicultura. Además, fue director del Departamento de Fruticultura y Enología, director de los laboratorios de enología, director de la Facultad de Agronomía, decano de la Facultad de Agronomía. Todo ello en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha ofrecido conferencias técnicas en diversos países de América Latina y Europa. Es asesor técnico de numerosas empresas vitivinícolas en Chile. Fue presidente de la Organización Internacional de la Viña y el Vino de 1994 a 1997, además de ser degustador de vinos de numerosos concursos internacionales en 10 países. El año pasado recibió el premio Distinción Ruy Barbosa en agosto del 2017, otorgado por la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos y Enólogos. Además, el premio Ingeniero Pablo Pérez Zañartu en diciembre del 2017, otorgado por el Colegio de Ingenieros de Chile, teóricamente la distinción más prestigiosa de Chile. Nuevamente un aplauso para él, por favor. Gracias. Muchas gracias por la presentación, un poco exagerada, pero gracias. Buenos días a todos. Estoy un poco preocupado, pero no, porque me estoy metiendo en un tema que yo no domino. Esto que se llama el cambio climático, lo estudian climatólogos, muy pocos todavía, y no hay, que yo sepa, agrónomos, viticultores, menos enólogos, que estén interesados en esto. Yo me interesé porque siento la responsabilidad de comunicarle a los alumnos. Yo el próximo año cumplo 60 años haciendo clases en la universidad. Cuando cumplí 50 me echaron, pero después me llamaron, pero ya estoy echado definitivamente el próximo año. Y mi preocupación viene porque mis bisabuelos, abuelos, padres, yo mismo y mis hijos, tenemos 5, 6 generaciones, nada más que como productores de uvas y de vino, y para estar a la moda desde hace 50 años vendiendo vino en Chile y en diversas partes del mundo. Como el pago o los honorarios de la universidad son siempre pequeños, y porque la universidad vendió un campo donde hacíamos las prácticas, el año 70 yo compré una viña y una bodega que están ahora modernizados. Es una bodega la más grande de las pequeñas bodegas o la más chica de las medianas. En Chile eso significa 120 o 150 hectáreas y una venta el año pasado en la bodega nuestra. Digo yo, no es nuestra, pero ya no es mía, se la regalé a mis hijos para que le pongan el hombro. El año pasado vendimos 1.200.000 botellas, que es más bien entre mediano y un poco menos. Me preocupé entonces por el cambio climático frente a mis alumnos
y frente a mis hijos y nietos, y hay algunos que están metidos en el negocio. La palabra negocio no significa que uno gane plata. En 5 generaciones les aseguro que una empresa mediana no gana dinero. Gana para el sustento diario, para mantenerse más o menos al día tecnológicamente, para ensayar variedades nuevas. Pero existe la preocupación permanente que si uno se distrae un poco, la pérdida es seguro. ¿Quiénes ganan dinero? En este momento en el mundo, los que producen cantidades grandes de uva. Los parronales en Argentina o en Chile producen normalmente entre 20 y 40 mil kilos por hectárea. Y las uvas tradicionales entre 6 y 12 mil kilos de uva por hectárea. Y así está ahora el mundo. No se consume más de un 10% de vinos caros, entonces ganan dinero los que producen mucha uva o los que pueden vender vinos caros. Y los vinos caros son los que valen más de $30 la botella. Y la gente no quiere comprar vinos que valgan más de 10 o 12 dólares. Y se olvidan que una botella de vino tiene, digamos, mínimo 1 hora de trabajo. Y en Chile 1 hora de trabajo de un trabajador agrícola son 15 dólares. Entonces, si eso es cierto, las botellas deberían valer más de 15 dólares. Pero en fin, parto yo con mi charla sobre el cambio climático. Ya saben por qué me metí en esta historia y los cambios que el cambio climático produce sobre la composición de la baya o de la uva y los efectos que esto trae en el vino, en la permanencia del vino y en la comercialización. Voy a ir rápido porque son las 12:25 y yo a la 1:25 debería haber terminado. Ahí están las regiones productores de vino en el mundo, espero que ustedes los vean claro. Están en el hemisferio norte, donde estamos ahora, entre los paralelos 10 y 20 Celsius, ahí está marcado el paralelo, y en el paralelo sur lo mismo. Y esas 2 franjas que están separadas por líneas azules y rojas es donde realmente se cultiva o se puede cultivar, hay condiciones para cultivar la vid. Entonces, si vamos a la parte del hemisferio sur donde se cultiva, está marcado ahí por un lado Chile, al lado derecho Argentina, al lado izquierdo la parte de Perú y en la parte donde dice Brasil, la primera parte de Brasil, lo que está cerca de Sao Paulo. En Sudáfrica está la parte de Cape Town, Ciudad del Cabo, y en Australia lo que está marcado, inclusive la línea pasa por Nueva Zelanda. Y en el hemisferio norte, lo más marcado ahí, lo más notable es el viñedo de Europa, ahí dice Europa, aparece una parte de la península ibérica, está marcado con una línea, esa especie de lengüeta que es Italia, y toda esa parte que está donde dice Europa ahí, que es donde se junta Europa con el Asia. Sectores donde se puede producir la uva, pocos. Me interrumpen cuando necesiten que yo les aclare cualquier cosa. Para hacerlo un poco más comercial, están las botellitas de vino donde el vino se produce y ese cuadrado que hay al medio representa la zona donde está la mayor concentración del comercio y de la producción, que es la parte de Europa, y está un poco más desarrollado y lleno de botellitas Europa y el comienzo de Asia. Tienen que leer
lo que yo he dicho, dice la viticultura para vinos se desarrolló en una banda estrecha de latitud, que la llaman, y temperatura, y cambiará de acuerdo a los pronósticos. Y están marcadas ahí las isotermas de temperatura promedio de la temporada, que están entre la temperatura de 12 a 22 grados. Esa es la temperatura promedio para que las parras vivan. En el hemisferio norte está marcada la brotación en el mes de abril y la cosecha en el mes de octubre, y en el hemisferio sur, al revés, los viñedos brotan en octubre y se cosechan en abril. Y abajo dice al año 2050, estos son los pronósticos. Las isotermas se moverán 150 a 300 kilómetros, esto tiene ya 8 años, en este momento se sabe que ya se han movido hasta 400 kilómetros. En algunas partes se adelgazan las isotermas que pueden, las superficies que pueden tener viñas, en otras partes estas isotermas se amplían, y está marcado el resumen ahí, en el hemisferio norte, último párrafo azul, dice el hemisferio norte, la viticultura va a crecer y en el hemisferio sur va a decrecer. Más adelante vamos a ver por qué. Ahí están los 3 colores, dice cambio estimado. Esto que yo les estoy contando es el resultado de haber trabajado unos 6 meses, haber consultado toda la literatura y haber intercambiado información con mucha gente, haber traducido más de 450 páginas del inglés al español y haber hablado con climatólogos para no equivocarme demasiado. Ahí está marcado cómo podría ser, es una insinuación, cómo podría ser el cambio del estacionamiento de la viticultura, donde van a estar las parras el año 2050. Lo rojo, ¿qué dice ahí lo rojo? Yo aquí no alcanzo a leer. Pero lo que desaparece, lo amarillo y lo verde debe ser lo que se mantiene, y lo azul donde crece. ¿Qué es lo importante a retener? Uno, que hay lugares como a la derecha, al fondo de Australia, abajo a la derecha mía por lo menos, sí que usted igual, que desaparece en rojo lo que está cerca del Mediterráneo. Ahí está la lengua de Italia, no roja, pero casi roja. Lo que sigue, Grecia también. Y el gran impacto es la línea azul, que es donde va a haber nuevas plantaciones. Esto porque esa es la parte del continente que se está calentando. Esta historia yo no la puedo desarrollar mucho, uno porque es muy larga y dos porque no acabo de comprenderla bien, pero donde dice changes in solar inputs es la radiación solar. El sol está con la misma intensidad normalmente transmitiendo los rayos de luz y de calor hacia el mundo que es océano y es tierra, y dice cambios en la atmósfera. La atmósfera es lo que tenemos sobre nosotros, y están marcados ahí los gases principales de la atmósfera: agua, argón, el primero yo dice N2, dice nitrógeno, oxígeno, sí, argón, agua, anhídrido carbónico, óxido nitroso, ozono, etc. Eso es lo que domina como gases que forman la atmósfera. Y están las descripciones de todos los cambios que pueden haber. Si uno mira un poco a la izquierda, están los océanos, ¿verdad? Y los océanos reciben temperatura, lanzan temperatura. La actividad volcánica, que tiene una influencia, por supuesto, sobre el cambio climático, sobre la temperatura, no tan solo por el calor que
que se desprende, que es lo mínimo, sino que por el derretimiento de la nieve que ustedes ven que los glaciares están avanzando hacia el continente. Lo que pasa en la biosfera es todo lo que tiene vida sobre el planeta. Animales, vegetales, eso es la biosfera. Y lo que está en verde, que es lo que interesa, dice influencia humana, ¿verdad? Sale la fábrica, sale unas casas, unas habitaciones, sale el transporte. Eso es lo que está echando a perder minuto a minuto, segundo a segundo, lo que está produciendo el cambio climático, que en el fondo es un alza de temperatura y varias cosas más que las vamos a ver en este momento. Este cuadrito, cuando ustedes lo tengan, mandan de un climatólogo que se lo explique en forma más clara. Perdón. Calentamiento global, que es lo que se produce por el efecto invernadero. El efecto invernadero es el causante del calentamiento global. Repito, el efecto invernadero, que son los gases de efecto invernadero, los que producen el calentamiento del globo, del mar y de la Tierra. Definición: aumento de la temperatura promedio del sistema climático de la Tierra, aumento de temperatura, que incluye el mar, la atmósfera y el suelo, y la influencia humana es la causa dominante del calentamiento desde la mitad del siglo XX. O sea, desde el año 1950 hay constancia total que el aumento de la temperatura y otras cosas que se derivan de eso es la actividad humana. Los gases principales, el dióxido de carbono, el metano. El metano es y óxido de nitrógeno. ¿Qué es metano? Los excrementos de los animales y todo lo que se descompone en materia orgánica. Eso es el metano. Efecto invernadero: la radiación térmica emitida por el Sol es absorbida por los gases de efecto invernadero y eso se produce un aumento de la temperatura del aire. Los gases invernaderos, ahí dice GI, gases de efecto invernadero, de la atmósfera, absorbe la radiación que viene del Sol y emite radiación, y los principales, vuelvo a mencionarlo: vapor de agua, CO2 o anhídrido carbónico, metano, óxido de nitrógeno, ozono. Sin los gases de efecto invernadero, la temperatura promedio de la superficie terrestre sería menos 18 grados Celsius y la media actual del mundo, la temperatura promedio de hoy en el mundo son 15 grados. La actividad humana desde 1750, que se marca la revolución industrial, es cuando aparecieron las industrias en el mundo, en 1750. Ese es el inicio del efecto invernadero. Da el ejemplo del anhídrido carbónico, que tuvo un incremento de 40% la concentración atmosférica del anhídrido carbónico, desde 280 partes por millón el año 1750 a 400 partes por millón el año antepasado, el 2015. El anhídrido carbónico en la atmósfera podría llegar a 600 partes por millón a finales de este siglo. Y ustedes saben que el anhídrido carbónico es absolutamente tóxico, ¿verdad? Los que sean aquí bodegueros sabrán que lo tóxico es. Yo en el caso particular, en los inicios de la actividad de enólogo, perdimos en 2 bodegas, digamos, 3 personas porque respiraron, se metieron dentro del estanque y se les olvidó poner los aparatos que remueven el aire y probar con una velita. Si la vela se apaga es porque hay anhídrido carbónico, y si uno respira el anhídrido carbónico, de inmediatamente pierde la noción y fallece. Ahí está la radiación solar, al lado izquierdo, cómo llega.
De esa radiación solar hay una parte que es reflejada, llamémosle luz y sobre todo calor. La radiación solar en parte es absorbida, ahí está América del Sur abajo, y una parte es reflejada y una parte es retenida. Por efecto del gases de invernadero, ustedes donde dice gases de invernadero, ahí están acumulados más de 50 gases y yo les mencioné 5 o 6. Esa capa teóricamente blanca, ligeramente celeste, es la que se ha ido engrosando. Y mientras más se engruesa, porque llega más anhídrido carbónico, metano, etc., disminuye la radiación reflejada. Al disminuir la radiación reflejada, se calienta el continente. Ese es el efecto. ¿Les quedó claro, verdad? Bueno, qué bueno. Cambio climático, lo que se sabía el año 2000. 1990, los 7 años más cálidos se registraron en esos 10 años. ¿Cuáles son los cambios que han habido en el clima? Eso, primero, aumento de la temperatura, y eso significó, desde el punto de vista vitícola, una expansión de la zona productora de vinos hacia el norte y el este en Europa. Por eso es que en un cuadro anterior mostrábamos una franja azul, que era lo que aumentaba. Aumento de la suma de temperatura en el periodo de crecimiento, y si aumenta la temperatura, la cosecha se anticipa, y si la cosecha se anticipa también, se anticipa la brotación, y después de eso se anticipa la cosecha. Aumento de temperatura, donde pueden haber golpes de sol en las hojas y en la fruta. Se aumenta la tasa de evapotranspiración, obvio, porque se está llegando más temperatura al agua o al suelo húmedo, aumenta la evaporación y hace necesario el riego. En Europa está prohibido regar las viñas, entonces el problema de ello es enorme. ¿Qué se podría prever a corto o mediano plazo? Cambiar las variedades, cambiar lo que se está haciendo ya, manejos de los viñedos, y lo tercero, plantar, que no está puesto ahí, viñedos en otros lugares donde el efecto del cambio climático, el efecto nocivo, no se haya todavía presentado. Dice el 2011, y no es que esto esté anticuado porque la cosa no ha cambiado. El 38% de la viticultura que producía vinos, y la producción vitícola está en 7,6 millones de hectáreas, y el 38% de eso era Europa. Ellos son los que realmente están más preocupados. De las 70 y tantas informaciones que yo tuve de papeles escritos, el 80% venía de Europa. Un poco de Estados Unidos, un poco de Australia, un poco de Nueva Zelanda, en fin, pero la mayor parte es de Europa. Dice, pues, otros países importantes en el mercado internacional están marcados ahí. ¿Qué sabemos hoy sobre los efectos del cambio climático en la fisiología de la vida? Exceso de temperatura. Cuando hay exceso de temperatura, tiene un efecto negativo sobre la inducción de las yemas florales. Por si acaso alguno no lo sabe, yo lo recuerdo rápidamente. Cuando se forma la yema, que empieza a formarse un mes después de que brota y termina de formarse en el momento de la cosecha, si no están las condiciones adecuadas de iluminación, de temperatura, de alimentación, de agua, etcétera, etcétera, da un brote que no tiene racimo. Da un brote lleno de hojas que se alargan, y los racimos o no aparecen, o si aparecen no hay cuaja, no hay granitos, no hay bayas, no hay granitos de uva. Entonces dice, ese fenómeno se llama inducción.
Entonces, el exceso de temperatura, efecto negativo sobre la formación para que las yemas sean frutales, en resumen. Falta de frío nocturno, si falta frío nocturno, pues hay exceso de temperatura. Efecto negativo sobre los compuestos fenólicos. ¿Cuáles son los compuestos fenólicos? Para los que no conozcan bien el tema, los compuestos fenólicos, el tanino y todos los compuestos que no es un tanino, son varios distintos, y lo que genera el color. Entonces es negativo porque disminuye el color. Importancia de la lluvia caída, falta de agua en el periodo de crecimiento limita el desarrollo vegetativo. Eso es muy propio de Europa. Si llueve poco, el desarrollo vegetativo es escaso. Exceso de agua en el periodo de pinta o embero es el periodo de cambio de color, produce un efecto negativo en la calidad del vino. La radiación solar puede producir quemaduras en hojas y pérdida de clorofila, en racimo, y aumenta la necesidad del agua. Rápidamente voy a mostrar, ahí hay un mapa de Francia a la derecha, está marcado París, está marcado Lyon, es la zona del Ródano, y la parte más cerca del Mediterráneo se llama Châteauneuf-du-Pape. Y lo que está mostrando ahí es cómo ha afectado el cambio climático la fecha de iniciación de la vendimia en una zona muy característica y muy permanente. Los vinos son prácticamente todos los años muy parecidos, de Châteauneuf-du-Pape, donde domina, por supuesto, la variedad Syrah. Y abajo dice el año 1945 y arriba dice, debe ser 28 de septiembre. Eso significaba que el inicio de la vendimia era el 28 de septiembre del año 1945 y el inicio de la vendimia del año 2000 está marcado como el 8 de septiembre. Son como 27 días de anticipación la fecha de vendimia. Se adelantó la fecha de vendimia en 25 o 28 días, no sacaba la cuenta. Lo mismo estudiado en Australia, está marcado el año 1984 y el año 1997, donde la vendimia, donde el Pinot Noir alcanzaba 21 grados Brix. El Pinot Noir se cosecha un poco más verde porque se utiliza para vinos rosados frescos o base de espumante o champán. El promedio de los 21 grados Brix se obtenía el 10 de abril, entre el año 1998 que termina, y entre el año 98 y el año 2009, en 11 años, el promedio de la vendimia con 21 grados Brix se adelantó 28 días y se inicia la cosecha entonces el 13 de marzo en vez de el 10 de abril. Esas son muestras evidentes, bien hechas, con mediciones exactas, hechas por los franceses y los australianos. Impacto sobre el viñedo. Algunas zonas vitícolas de Europa, de Francia, Alemania e Italia, hay un acortamiento del periodo de crecimiento anual de la vid. Fenología anticipada. Les recuerdo, la fenología son las distintas etapas de crecimiento, ¿no? La brotación es una etapa fenológica, la floración, otra etapa, la cuaja o llenado del racimo de uva, otra etapa, el cambio de color, el inicio de madurez. Esas son las etapas fenológicas, para que no se conjuntan con etapas fenólicas. A las fenólicas se refería a los cambios que puede haber en el tanino y en el color, y fenológicas son los distintos nombres de las etapas de crecimiento o de desarrollo de una parra. Después marca que en esas partes de Europa, Alsacia, Champagne, Burdeos, Valle del Loira, Mosela, Rin, en Austria y el sur de Hungría, el aumento de temperatura puede ser favorable a la calidad del vino. ¿Qué es lo que mostramos antes? Que esa cifra azul
esa línea azul se iba a mejorar. ¿Por qué esto? Porque los años que ellos tienen buenas cosechas son cuando tienen bastante sol y que tienen buena temperatura. Esos son los grandes años, ¿verdad? Y eso es así en el Loire, y así en el Mosela, y así en el Rin, etcétera, etcétera. En esta región el futuro aumento de anhídrido carbónico, en cifras razonables, se espera que tenga un impacto positivo en el desarrollo de vid y en la cosecha. ¿Qué rasgos del clima podrían cambiar? Repito, rasgos del clima que pueden cambiar. Los que están cambiando, disminución del número de días de lluvia, eso es evidente. Aquí mismo, yo empecé a venir aquí el año, Camilo, me acuerdo, 72, y estuve viniendo todos los años hasta el 2002, y llovía 200, 300 milímetros. ¿Cuántos milímetros van para este año? ¿Alguien sabe? ¿50, 60? O sea, disminución del número de días de lluvia y de la cantidad. En muchas partes, aumento de la intensidad de la lluvia, aumento del número de días con temperatura alta, aumento de la variación o variabilidad climática, mayor frecuencia de sequía, eso es evidente, aumento de la humedad del aire, y eso también es evidente, y hay problemas de enfermedades, aumento del viento, eso en Chile lo conocemos desde hace 5 años, aumento de la nubosidad. Problemas del cambio climático, voy a indicar varios, pero ahí lo más simple, la parra de la derecha, por efecto del viento o por efecto de la menor temperatura, tiene menor cantidad de follaje. En la parte de la izquierda el tronco nace con brotes, en la derecha se ve un tronco bastante despejado y mucho menor cantidad de hoja, eso, efecto del viento y efecto de la falta de humedad. Plantas que están creciendo bajo estrés hídrico severo. Faltó agua desde que empezó la madurez hasta el momento de la vendimia. Así se ven de feos. Hay falta de hojas, la baya no sigue creciendo, la baya no se tiñe bien del color que se espera y las viñas son prácticamente transparentes y de colores más oscuros. Quemazón, a la izquierda arriba está empezando la quemazón, el racimo que están recién achicando y al centro están ya casi hecho pasa, hojas blanquicas que han perdido la clorofila, en consecuencia no hay fotosíntesis, no hay acumulación de color, de azúcar, de almidón, de alimento para raíces, etc. Heladas primaverales, si brota la segunda yema va a haber algo, pero el brote largo ya muestra los 2 racimitos que están muertos. Eso es más frecuente ahora que antes. Heladas otoñales, esto nos pasó a nosotros hace 25 días atrás. El racimo que estaba cubierto de hoja, todo se heló. Las hojas que primero se caen son las que primero nacen, que son las que están la hoja número 1 a 4 o 5, cubriendo los racimos. Esa parra deja de funcionar, ¿verdad? No necesita agua, no necesita nada, hay que cosechar luego, porque si no el grano empieza a deshidratarse y la pérdida puede ser muy importante. Granizo, por supuesto esta foto es de Mendoza, hay granizo del tamaño de un huevo. Por eso ellos no lo llaman granizo, le llaman piedra. ¿No es así, expresidenta? Así es, la piedra. En fin, eso es muy peligroso. Y un daño por granizo, esta fotografía es de Argentina, hay pérdida foliar, pérdida de las hojas, daño en la fruta, a veces pérdida total, y al año siguiente la cosecha suele disminuir un poco. 1, porque la yema no tiene quien la termine de formar. 2, porque la parra no siguió trabajando y después de la cosecha no hubo almidón para alimentar
el tronco y las raíces, etc. Cambio climático asociado a una serie de fenómenos que pueden degradar, o sea, descomponer, disminuir, perjudicar la producción de los viñedos. Ahí al centro está la calidad de la uva, la cantidad de la uva y lo que pasa con el aumento de la temperatura, el aumento de la nubosidad, el aumento de la humedad del aire y los efectos. Aquí uno puede hablar un par de minutos, pero si ustedes lo miran con calma después, desgraciadamente no lo van a poder mirar hasta un tiempo más. Yo esta misma cosa la voy a dar en China en el mes de septiembre, en el mes de octubre en Santiago. Espero que esté mejor que esta, me disculpo, pero y después yo tengo que publicar algo, si no la universidad termina por echarme, y después entonces la cosa se publica y es de todo el mundo. El equilibrio entre la capacidad productiva y los efectos de temperatura. ¿Qué pasa con los cambios de altas temperaturas? Degradación de los compuestos o sustancias terminales que están marcados ahí, los antocianos, los taninos, compuestos fenólicos, flavonoides, terpenos, etc. Y cada uno tiene una función en la uva y especialmente en el vino. Alta temperatura en el día, menor producción de carbohidratos. Se producen menos carbohidratos porque se hace mucha temperatura, la hoja cierra sus estomas. Como no puede dar cumplimiento a las necesidades de transpiración, o porque le falta agua, o porque el calor es exagerado, la parra cierra su estómago y deja de funcionar. 1 hora, 5 horas, todo el día. Por eso dice ahí, reducción, alta temperatura, digo, y alta temperatura en exceso de vigor. ¿Hay exceso de vigor? Los brotes siguen creciendo en la noche. No toman el descanso correspondiente. No es que dejen de crecer completamente, pero crecen exageradamente cuando la temperatura nocturna es alta. Baja temperatura, menor compuesto de los terminales, lo mismo que estaban marcados antes, antocianos, fenólicos, flavonoides, terpenos, etc. Exceso de frescor, clima frío, reducción de las horas eficazmente productivas. Hay menos horas con insolación, entonces hay una reducción cuando el clima es demasiado fresco. Golpe de frío, detención del crecimiento, detención de la fotosíntesis y por supuesto puede llegar hasta heladas. ¿Esta cosa se ve bien ahí o no? Hay un buen investigador de apellido Jones, americano, el año 2006, yo lo traduje lo mejor que pude. El clima dice clima fresco, clima medio, clima templado, clima caliente, y abajo dice amplitud térmica de las variedades. Ese espacio que está ahí teñido, amplitud térmica de las variedades, se refiere cómo se acomoda la variedad a esos tipos de clima. Entonces, cuando tiene con temperatura, no lo alcanzo a leer yo, entre, ¿qué dice? 13 y 15. 13 y 15, ¿qué cepaje se acomoda? Miró-Turgot, Gewürztraminer o Gewürz-Solo, Pinot Noir. Comienza el Riesling, pero el Riesling es tremendamente acomodaticio porque está en clima fresco, funciona bien, y en clima medio también funciona bien, y ahí están los principales cepajes que producen vino en el mundo, marcados. El centro está marcado por el Cabernet Franc, Tempranillo, Dolcetto, Merlot, yo creo, Malbec, Viognier, Syrah. El Syrah es bastante amplio. El Syrah tiene la gracia de que da vinos bien distintos, en zonas frías, en zonas calientes, pero siempre mantiene el tipo de Syrah aromático, la intensidad aromática, esos aromas a aliños de carne, vinos suaves. Nosotros lo usamos como Syrah, como los americanos no consumen Syrah o consumen poco,
como el SIDA tuvo una muy mala jugada de parte de Australia, que hace algunos años dijo: yo domino el mundo con el SIDA, bajó los precios, llenó el mundo de SIDA y quiso subir los precios y no pudo. Recién hace un par de años se ha recompuesto la situación. Después hay una línea muy larga que dice uva de mesa, table grapes, y después abajo vienen Sangiovese, Grenache, Carignan, Zinfandel, Nebbiolo, y al último dice pasas. Ese cuadro es bien interesante, lo que inventó o recreó, mejor dicho, el señor Jones. Grados día en el periodo, grados día, es la escala de Winkler, que es sobre 10 grados de temperatura. Ahí marca el crecimiento en abril con cosecha en octubre. Yo no alcanzo a leer los numeritos chicos, pero lo que es blanco arriba, que dice 800, ¿qué dice arriba? Bueno, 800, y lo que es blanco abajo, ahí no hay viña. Por supuesto, si ustedes miran ese cuadro, la parte blanca de arriba están cerca del polo, y la parte blanca del norte de Sudamérica, y de Centroamérica es blanco. Casi todo el área central de África es blanco, el norte de Australia es blanco. No hay viña porque la temperatura está sobre los 2000, no sé cuánto. Perdón. Temperatura promedio en el periodo de crecimiento por efecto del cambio climático. La situación que la gente espera, los investigadores esperan para finales de este siglo. El rojo no va a estar demasiado caliente. La temperatura promedio anual va a ser entre 21 y no sé cuánto, 24. Desaparecen zonas, desaparece. Si vamos de izquierda a derecha, una parte de Brasil desaparece, una parte de Argentina desaparece, una parte sur del África desaparece, lo que está lejano de la costa en Australia desaparece. Si vamos para arriba, al centro, está el Mediterráneo, hay no está marcado bien en rojo, pero hay un rojo fino ahí que desaparece. Una parte de Grecia también desaparece, etcétera, etcétera. Ese es un pronóstico terrible para dos autores de las situaciones del cambio climático a finales del siglo. No los voy a enredar con esto. Impactos en el viñedo del cambio climático. ¿Qué producen los viñedos del cambio climático? El aumento de las temperaturas. Hay un derretimiento del hielo polar y de las nieves eternas, con lo cual aumenta el nivel del mar. El nivel del mar no tan solo aumenta, sino que hay cambios en las corrientes oceánicas, y las corrientes oceánicas son las que crean el clima global y los patrones. Nosotros que tenemos 4.800 kilómetros de costa en el Pacífico, cuando hay un cambio en la corriente del Pacífico, o llueve o no llueve, y eso por suerte ahora se puede pronosticar. Cambio en general de temperaturas más cálidas, más calientes en dirección a los polos, hacia el polo norte y hacia el polo sur. Enorme cambio de la distribución geográfica de la producción de vino en el siguiente medio siglo, que es lo que ya habíamos predicho, digamos, en los cuadros anteriores. Regiones productoras de vinos premium, ojo, vinos premium se moverán hacia los polos. Ya decíamos, en Alsacia, ¿verdad? En el sur de Rumania, en Austria, cuando hace más calor, los vinos tienen más aroma y tienen más alcohol, resisten más. Algunas regiones tendrán la posibilidad de expandir
su selección de variedades, pueden ensayar otra variedad, no quedarse simplemente con el Gewürztraminer o el Riesling, etc. Algunas áreas podrían terminar su producción totalmente. Esto más adelante vamos a ver qué es lo que piensan algunos investigadores e incluso algunos viticultores sobre que algunas áreas pueden terminar su producción totalmente, o sea que el viñedo desaparezca. Hay aquí gente, amigos españoles, agárrense. Un cambio climático predicho con entusiasmo por un investigador para la zona de California, Oregon, Washington, British Columbia, para el año 2100, o sea, para 40 años más, 80 años más. Estados Unidos podría perder hasta el 81% de superficie de uvas de vino premium. California, las temperaturas más cálidas y reducción de agua fresca, que eso ya es muy tangible, reducción de agua fresca en los próximos 50 años. Pérdidas en Napa, Santa Bárbara, hasta un 50% de la superficie actual, o perderse completamente, quedando solo la zona decir ahí, zona costera y Sierra Nevada. Oregon, Washington, British Columbia podrían cultivar variedades de clima cálido, que ahora no las tienen, entre comillas, una bendición para la producción de vinos en esas regiones, que en este momento todavía es complicado. Esta bodega en Napa de don Robert Mondavi, que falleció hace poco, desgraciadamente, debería desaparecer. Y esta zona debería cambiar completamente. Las laderas de Carneros, que son una región fría, de vinos muy finos, tendría que cambiar variedades. En Europa, lean por favor. ¿Se alcanza a leer? Sí, sí, qué bueno. Dice, la corriente del Golfo, que viene del polo, como se está derritiendo, el agua se pone más fría, enfriaría la zona costera de Burdeos y las partes pegadas al Atlántico de España, forzando un replante con variedades de clima frío. El autor lo puso ahí, Führer, que no es el Führer alemán, otro. Sin embargo, otras regiones se tornarían más cálidas. Alsacia, por ejemplo, ha estado viviendo en las 3 últimas décadas, Alsacia, que es el noreste de Francia, un acortamiento de la temporada de crecimiento y un cambio de la fecha de cosecha. Cosechaban en octubre a septiembre, un mes. Borgoña pronto podría parecerse a Burdeos. El interior de España podría experimentar tal cambio por el alza de temperatura y disponibilidad de agua que podría ser difícil que sobreviviera. De nuevo este mismo señor, forzando un cambio de variedades. Vastas proporciones podrían tornarse completamente inhóspitas para la producción de uva hacia el año 2050. Otros autores. En contraste, el sur de Inglaterra se está pareciendo a champán, con cosechas notables. Yo conozco los viñedos que hay al sur de Londres, efectivamente ahora producen vino y además producen bastante Pinot Noir, y desde hace 4 o 5 años la reina Isabel obliga que en sus palacios solamente se ve ahora champán o espumoso producido al sur de Londres. Otras regiones vitícolas, por influencia del mar, de lagos o de grandes ríos, resisten naturalmente mejor el efecto del cambio climático. Esta fotografía tiene como 40 años, una cosa en el sur, un pueblito que se llama Manarola. En ese tiempo se llegaba ahí nada más que por barco,
ahora ya no sé si habrá camino o llegarán en helicóptero. Todos son laderas donde hay las plantaciones de vid, están ahí a la vista, se acomoda el suelo. Esta fotografía tiene 40 años, pero sí era la cosa. Y el cambio climático hizo soportable porque el clima es más húmedo y más frío porque está pegado al Mediterráneo. Bernkastel, una zona muy conocida en el Mosela, también resiste bien por influencia del cambio de temperatura gracias al agua. Viñedos de La Guardia que son muy lindos, ya ven que no tienen ahí alambre ni palitos, que sufrirían. Rioja Alavesa. Yo trabajé varios años con Domecq, entonces esa zona la conocí bien. En Ribera del Duero, donde se producen vinos muy buenos y caros, el Castillo de Peñafiel es muy conocido y que al lado del camino, además siempre se ve. Lo que esté cerca del río, del Duero, yo creo que debería sobrevivir bien. En Sudamérica, me disculpo, querido español, no soy yo, es Führer. En Sudamérica el cambio podría sentirse más bien como un efecto acortamiento, eso lo dijo un autor, yo no estoy de acuerdo, de la temporada de crecimiento del tardío Cabernet Sauvignon. El Cabernet Sauvignon no es tan tardío, nosotros tenemos 48.000 hectáreas de Cabernet Sauvignon. Es cierto, la cosecha viene un poco más adelante, pero no estamos sufriendo. Un cambio en las variaciones de calidad de año en año podría forzar a enfocarse a trasladar viñedos, eso sí es cierto, a mayores alturas, porque hace más frío, más que porque las primeras recomendaciones dijeron no, cambien todo el Cabernet y pongan Merlot, pero el Merlot tiene otras necesidades y un cepaje muy delicado. Yo lo vi ayer en un par de viñas donde el Merlot había brotado totalmente irregular. Habían brotes sin partir, o sea, no habían brotes recién partiendo, habían brotes de 40 centímetros. Hay años que pasa eso en algunas variedades y desgraciadamente en el Merlot es bastante frecuente. En Chile ya se ha iniciado un traslado de nuevas plantaciones. Estamos plantando en la región de los lagos 400 kilómetros más al sur, donde se plantaba antes, y la uva se produce bien. Por el momento son las variedades blancas, o plantar en regiones vecinas al Océano Pacífico. En Argentina, a partir del año 2000, incluso un poco antes, se iniciaron las plantaciones en el Valle de Uco, que está bastante alto, a más de 1000 metros de altura, y en la Patagonia Argentina. Me invitaron hace 2 meses a ver un viñedo que queda a 2.400 kilómetros al sur de Mendoza. Los tintos no, las variedades tintas no funcionaban, pero los blancos sí. El único tinto que funcionaba era el Pinot Noir. Ahí uno habla del sur de Sudamérica y piensa en lluvia. En Chile hay una zona, al extremo sur, donde hay la caída pluviométrica es 4.000 milímetros al año. En Santiago son 300, para que tengan una idea. En esta zona de la Patagonia Argentina, la caída pluviométrica era inferior a 100 milímetros. Prácticamente no hay vegetación. Muy lindo de recorrer porque cuando hay pequeñas lagunas, uno las ve rosadas, una laguna rosada que se mueve, llena de flamenco, así, y de guanaco y de cosas interesantes. Una zona que en 50 años más puede producir buenos vinos, y no solamente en las alturas de Mendoza. En Australia podría secarse y calentarse significativamente hacia el año 2060. Australia del Sur podría tener un aumento de 2 grados de temperatura y una disponibilidad de menos 30% de agua fresca. Y a este señor me refería en anterior. Richard Smart
Es el más conocido viticultor del mundo, se pasea por todo el mundo. Dice que la zona más conocida, que Murray River, podría hacerse completamente insostenible para la producción de uva. Nueva Zelanda, cuando no están cerca de del mar o de los lagos, están ahí con problemas de cambiar todo. Algunas regiones, en consecuencia, podrían necesitar un cambio a variedades de clima más temprano. Sudáfrica, esta es la misma historia. Acaba un señor me envió, no alcancé a meterlo, la semana pasada, su doctorado sobre el cambio climático, pero eran 280 páginas, pero están preocupados por la misma situación. Y China puede ser testigo de la mayor expansión de viñedos domésticos. En China hay 750.000 hectáreas de viñas, de las cuales 75.000 son para uva. El resto consumo fresco, aguardiente y otras cosas. China tiene espacio suficiente para escoger regiones donde plantar y tener seguridad que durante los próximos 50 años van a poder cultivar. Ahí puse yo un ejemplo de una viña de Nueva Zelanda que están preocupadas porque no están próximos al mar. Otros que no están preocupados porque el lago Wanaka es un lago muy grande y esos viñedos prácticamente no han sufrido todavía cambios. El Shiraz, nosotros decimos Syrah, los franceses dicen Syrah, pero los australianos dicen Shiraz. En la zona más conocida, Hunter Valley, ellos sí están en problemas. Y yo puse este racimo de Shiraz, por lo que siempre decía, los racimos son siempre lindos en clima frío o clima caliente, siempre aportan color, siempre aportan un tipo especial de aroma, siempre aportan suavidad. El clima y las plagas. Aquí, ¿cuánto rato me queda? ¿Quién sabe? ¿Unos 15 minutos? Voy a ir súper... ¿Y el almuerzo me van a dejar hablando solo? No. Se hizo una encuesta global para saber en todo el mundo, que duró 3 años, qué efectos habían del cambio climático sobre las enfermedades, que son las que producen los hongos, y las plagas, que son las que producen los insectos. Pero se llama encuesta global. Van a aumentar aquellas enfermedades que no necesiten mucha temperatura, van a aumentar los virus y evidentemente y las enfermedades de la madera, que son de origen viroso, y van a aumentar en general las plagas. Ahí sale al medio, dice en Estados Unidos, la Xylella fastidiosa de California, responsable de la enfermedad de Pierce. Hace el año 80 y algo, yo vine con un alemán para acá, o el alemán me trajo para acá. Él fue el primero que determinó aquí efectivamente la muerte de algunos años de algunas parras, era eso, era la fastidiosa, la enfermedad de Pierce. Las polillas del viñedo europeo están aumentando. Camilo, ¿cómo se llama la que hay aquí ahora? ¿Está Camilo Marrone? Bueno. ¿Qué es lo que existe ahora como enfermedades después de esta encuesta mundial que causa problemas? Los mildiu, el mildiu seco, llamemos, o polvoroso, que es el Erythema necator, que es el oidio, ¿verdad? O oidium, o peste ceniza, en cada país tiene nombre distinto, y el mildiu villoso, el mildiu corriente, que es el mildiu de los climas lluviosos. Eso está presente en todo el mundo. Más las enfermedades de la madera, que han aparecido hace pocos años, causadas por el frío.
¿Van a anunciar al próximo? Sí. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. ¿Cuánto? ¿Mandé? ¿Sí? ¿5 minutos más? ¿Podemos? Bueno, ¿Sí? muchas gracias. Está bien, gracias. Voy a ir bien rápido. Soluciones prácticas, omití 8 páginas. Soluciones prácticas para mitigar y adaptarse un poco a los cambios climáticos. 1. Manejo del follaje para sombrear los racimos y evitar un poco el golpe de sol. Tener menos azúcar y tratar de mantener la acidez. 2. Cosechas nocturnas, que ya se hace. Transporte rápido a la bodega. 3. Cultivos de cobertura para tapar el suelo y evitar la evaporación y cuidar más los nutrientes. 4. Reciclar el agua de riego, volver a usarla, o usar el agua de ensenada para devolverla a los viñedos y a las chacras y donde sea necesario. 5. Usar solamente riego por goteo, mejorar la estructura del suelo, menor frecuencia del arado, de las rastras, para reducir la evapotranspiración del suelo, secado parcial de raíces o riego deficitario. Yo pregunté con cuánto estaban regando aquí. Ayer en un viñedo estaban bien, estaban regando con 4.000 metros cúbicos, o sea, 4 millones de litros por hectárea al año. Nosotros bajamos de 6 millones de litros por hectárea a 3 millones sin reducir la calidad ni la cantidad. Control de la carga en la vid, no tener esas 40 toneladas de las cuales yo hablamos. Utilización mesurada de la fertilización nitrogenada, no se saca nada con mucho nitrógeno porque se aumenta la vegetación, pero se aumenta la evaporación y hay otros fertilizantes ahora que son menos degradantes y que ejercen el mismo efecto. Utilización de portainjertos que sean resistentes a la sequía, cambios en la variedad. Ahí hay ejemplos de 4 o 5 variedades que servirían. Manejo integrado de plagas. Si uno tiene que atacar una cosa y otra próximamente, la integran y hace un solo manejo de plagas. Redefinir la orientación de los viñedos, esto es muy importante, para optimizar la intercepción de la radiación solar, evitar el golpe de sol y alterar el metabolismo fenólico, o sea, colores, taninos, y la composición química de la valla, que es aumento del azúcar, disminución de la acidez. Buscar las calidades de plantación cercanas a la costa por el frío, a mayores latitudes y a mayores altitudes. Un ejemplo de cambio, ahí hay una hilera de viña muy ordenada. Nosotros estamos desordenando las parras para que los racimos queden tapados. Una vez que uno ha controlado el oidio y las arañitas, el viñedo se desordena. No le voy a pasar este ejemplo que es para toda Europa, los estudios que se hicieron durante 5 años en Toscana, pero voy a decir simplemente esto. Lo que tiene ahí. Hay que adaptarse, y esto al cambio climático, y eso son aumento de los costos, y tratar de, ojo, de preservar la calidad y la identidad de la viticultura en Toscana y en todas las zonas de Italia y en todas las zonas con denominación de origen de Europa, y en esos lugares que no se puede regar, como en el caso de Toscana, establecer regulaciones para el riego, evaluando cuidadosamente. Hay que permitir por ley que se puede regar. Las consecuencias de la calidad del producto a nivel de la producción en la percepción del consumidor. De lo contrario, estas regiones que tienen una denominación geográfica que está marcada ahí, de origen certificada y garantizada, que vale una cierta cantidad de dinero, pasa a ser denominación geográfica IGT,
que es indicación geográfica típica, que vale mucho menos. ¿Ustedes comprenden? En vez de vender un vino a $30, venderlo a 15 distinto. Voy a ir, ya estoy terminando, como no las quiero ver de pie ahí, entonces me quedan 2 minutos en todo caso. Esta hay gente que está haciendo cruzamientos, hay un caso de muscadina rotundifolia con vitivinífera para que la uva se obtienen, son experiencias, pero yo conozco ya algunos resultados. La uva está madura con 200 gramos de azúcar, no tiene que esperar 230. Y todo lo que se está haciendo en desalcoholización. Hay un cambio en los perfiles aromáticos de cosas frescas a la izquierda a chocolate, café puro, etcétera, a la derecha. Voy a leer las conclusiones y termino. ¿Qué pasó aquí? Conclusiones. La realidad del cambio climático está aceptada por la mayoría de la comunidad científica en el mundo. Dentro de las actividades humanas, la agricultura y en particular la viticultura es altamente dependiente de las condiciones climáticas durante el periodo de crecimiento. Por lo tanto, es un hecho que la viticultura está afectada por el cambio climático. El retorno de la inversión agrícola se basa principalmente en los rendimientos de cosecha. Por lo tanto, es importante evaluar el efecto del cambio climático en los parámetros de cosecha, la cantidad que se cosecha. Los retornos en la producción del vino están también afectados por los precios que se basan en la calidad y en la reputación del vino. En viticultura, entonces, es importante estudiar el efecto del cambio climático no solo en el rendimiento de la cosecha, sino que además en la calidad del vino. Y lo último, los productores necesitan implementar estrategias adaptativas para continuar con la producción de vino de alta calidad, con retornos económicos razonables en cuanto al rendimiento de climas cada vez más calientes y secos. Dentro de varias opciones, el uso de material vegetal adaptado, cambio de variedades o ingestación, es una de las mejores herramientas, ya que tiene la ventaja de ser ambientalmente amigable y económicamente posible. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Alejandro Hernández Muñoz. A continuación, la maestra Norma Angélica Bailón Cisneros, directora de la Escuela de Enología y Gastronomía, hará entrega del reconocimiento a nuestro invitado. Les voy a leer lo que dice el reconocimiento. Universidad Autónoma de Baja California, Escuela de Enología y Gastronomía, 26º Concurso Internacional Ensenada Tierra del Vino 2018. Otorgan el presente reconocimiento a doctor Alejandro Hernández Muñoz por su valiosa participación en el 7º Coloquio del Vino, Cultura, Ciencia y Economía, con la conferencia titulada El cambio climático y su impacto en la viticultura, la composición de las bayas y potenciales efectos en el vino. Un aplauso, por favor.